Bueno, vamos a comentar un nuevo titular en torno al caso de Daniel Sancho que me parece impresionante, o sea, lo que aquí han expresado en Infobae. Básicamente es una entrevista, si no me equivoco, al entorno de Daniel Sancho, y es que él supuestamente habría dicho esta frase. Vamos a leerla ahora, vamos a ver todo este artículo y varias cosas que se han ido exponiendo, ¿no?, en las televisiones después de que el día 2 de agosto se cumpliesen 3 años, ¿no?, del hecho de la muerte de Edwin Arrieta en Tailandia, por la cual está encarcelado y condenado Daniel Sancho, no en firme, es cierto. Tenemos aún esos recursos de los cuales no se sabe nada de momento. Bueno, lo que se sabe es que supuestamente en noviembre podía estar ya ese recurso por la sentencia a cadena perpetua del caso de Daniel Sancho. Y hemos visto como su abogado Marcos García Montes está haciendo algunas entrevistas. Entrevistas escritas, todo hay que decirlo, no está yendo a ninguna televisión a hablar de este tema. Lo estuvo Carmen Balfagón el otro día. Pero vamos a fijarnos en esta frase. Dice: él jamás maltrató a mi madre. Lo dice Daniel Sancho, al parecer desde prisión, hablando de su padre, hablando de esa acusación que había por parte de Silvia Bronchalo a Rodolfo Sancho por una serie de mensajes, unos mensajes que se consideraban para ella, bueno, los consideraba un presunto delito en su contra por parte del que fue su marido hace mucho tiempo atrás, y Rodolfo Sancho pues fue con todo y en aquel juicio resultó no condenado, ¿no? Resultó ganador, entre comillas. Bueno, pues Daniel Sancho dice aquí este medio de comunicación que ha roto su silencio desde la cárcel y ha defendido a Rodolfo Sancho, a su padre, en esa batalla legal que enfrentaba a sus padres Rodolfo y Silvia, y su postura es muy clara, ¿no? Vemos cómo se coloca del lado del padre y, según lo que revela el entorno de Daniel Sancho, mantiene que hay una relación completamente rota con su madre. Aún así, por otro lado, Joaquín Campos lo que ha asegurado es que Silvia Bronchalo es la única que ha ido a visitar a Daniel Sancho y que en realidad sí que tienen una buena sintonía en estos momentos. Esto es lo que dice por un lado uno, por otro lado lo que dice otro. Básicamente García Montes también asegura que Daniel Sancho no quiere hablar con Silvia, que se enfadó muchísimo por la denuncia de presuntos malos tratos de Rodolfo, y esto explica en nuevas entrevistas. Según su versión, el joven considera que su padre no cometió ningún tipo de maltrato y estaría dispuesto a defenderlo públicamente si fuese necesario. Bueno, incluso dijo: yo voy a donde sea a declarar, mi padre jamás hizo nada en contra de mi madre. Esto es lo que dice, y dice que su padre es la única persona en la cual tiene confianza a día de hoy. Vemos cómo hay una relación entre Daniel y Silvia, según este entorno cercano a Rodolfo y a Daniel, que atraviesa una serie de dificultades desde hace muchos meses. La madre, durante todo el proceso en Tailandia, mantiene una actitud muchísimo más discreta que Rodolfo, y decidió romper su silencio el pasado mes de febrero con su primera entrevista televisiva. En aquella conversación que dijo, explicó que había aceptado hablar públicamente, entre otros motivos, por la necesidad de hacer frente a los gastos de la situación de su hijo, unos desplazamientos a Tailandia, los abogados, diferentes trámites relacionados con el caso, y ahí vimos cómo Silvia Bronchalo reconoció que la comunicación con Daniel no estaba en su mejor momento, ¿no? Vimos como en este punto la señora Silvia Bronchalo denunció al intérprete de Rodolfo por varios mensajes que a día de hoy se siguen exponiendo, como, bueno, Silvia Bronchalo dijo que los mensajes eran pirada, bipolar o incapaz, y todo eso luego no aparece. No hay ningún mensaje que diga alguna de estas consideraciones, cosa que resulta bastante raro, y solo había un único mensaje por el cual estaba siendo juzgado el padre de Daniel Sancho, y él pues asegura que jamás sucedió eso, jamás sucedió ningún tipo de maltrato del padre a su madre, ¿no? Pues esta es la exclusiva que quería mostraros por aquí, un artículo bastante llamativo del cual, bueno, se desprende muchas consideraciones de cómo están las relaciones personales entre padre, madre y el propio Daniel Sancho desde esa prisión. Vamos a irnos con la entrevista que le han hecho en un programa de Telecinco, en El Verano se Mueve. Nunca habíamos visto este programa en torno al caso Sancho, así que bueno, vamos a verlo por primera vez y cuál es el acometido del mismo. Vamos a darle.
Daniel Sancho rompe su silencio y lo hace desde la cárcel de Tailandia para dejar claro de qué lado está en la guerra que enfrenta a sus padres. La relación con su madre está completamente rota. Según su abogado, todo saltó por los aires cuando Silvia Bronchalo denunció a Rodolfo por presuntos malos tratos. Un procedimiento que terminó archivado, pero que habría abierto una herida difícil de cerrar. Tanto que Daniel ha decidido romper con su madre. Llevan meses sin hablar y por ahora no hay ningún acercamiento. Con su padre, en cambio, ocurre justo lo contrario. Rodolfo se ha convertido en su gran apoyo dentro y fuera de prisión. Daniel asegura que nunca dudó de él y que incluso estaba dispuesto a declarar si hubiera hecho falta. Daniel sigue cumpliendo condena en Tailandia. Sus llamadas son contadas, sus visitas también, y buena parte de su futuro depende ahora de una decisión judicial. Ahora la cuenta atrás está en manos de la justicia tailandesa. El recurso contra su condena podría resolverse en cualquier momento. Y esa decisión puede cambiarlo todo, porque si se autoriza su traslado para cumplir la pena en España, la vuelta de Daniel Sancho estaría más cerca que nunca. Una cosa, estas declaraciones trascienden ahora, estas declaraciones de Daniel Sancho, pero se producen hace 2 años, ¿vale? Trascienden ahora por su abogado, Marcos García Montes. El padre de Daniel Sancho, Rodolfo Sancho, cuando fue consciente de esa denuncia por malos tratos que le puso su exmujer, intentó en todo momento que su hijo no se enterara, no fuera consciente de ello. ¿Por qué? Porque todavía no había empezado el proceso judicial, sabía que a su hijo le iba a sentar muy mal, porque ellos siempre han tenido muy buena relación padre e hijo, y no quería que eso le descentrara de cara al juicio. Al final se enteró, Daniel se enteró, no se enteró por su padre, y efectivamente eso provocó un malestar muy profundo en él y provocó que se rompieran las relaciones. Bueno, es que en este punto la denuncia llegó en un momento bastante complicado, porque nosotros nos acordamos hace unos meses cómo fue el juicio entre Silvia y Rodolfo, lo que se filtró, porque OK Diario, el medio de comunicación, bueno, básicamente filtró los vídeos del juicio entre Rodolfo y Silvia, y eso fue hace 2 meses atrás, ¿no? Si no me equivoco. Y el juicio había sido otro mes atrás, pues hace 3-4 meses más o menos se resolvió el caso Rodolfo-Silvia, pero hay que remontarse mucho atrás, o sea, desde el juicio de Daniel Sancho, ahí empezó todo, esa batalla judicial entre Rodolfo y Silvia. Esa es la realidad, y fue en un momento pues muy complicado, y Daniel Sancho, por lo que vemos, no perdona del todo a su madre, ¿no? En torno a eso. Y ahora sabemos, las relaciones nunca fueron buenas realmente. Silvia Bronchalo en todas sus entrevistas nunca ha reconocido que hubiera una ruptura con su hijo por este motivo ni por ninguno. Correcto. O sea, ella habla de su hijo y que lo vea. Preguntamos a Joaquín Campos, que es escritor y periodista y conoce muy bien todo el asunto de Daniel Sancho. Muy buenas tardes, Joaquín. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, otra cosa también hay que decir, cómo les gusta a los tertulianos del cotilleo, del corazón, etcétera. El caso de Daniel Sancho les encanta, es una cosa que yo no entiendo del todo, porque obviamente es que cuando hablamos del caso ya no hablamos del crimen en sí o de las pruebas que la policía tailandesa recabó, de si por un lado había pruebas falsas o planeadas, o si la premeditación estaba constatada para la cadena perpetua. Bueno, todo eso no se habla ya en los medios de comunicación. Es más bien un cotilleo general demasiado agrandado, que obviamente viene dado porque la explosión del caso Daniel Sancho, por una parte, es en lo criminal y en saber las cuestiones que hubo antes y después del crimen de Edwin Arrieta. Pero sí que es cierto que en torno a la familia de Daniel Sancho, la familia de Edwin Arrieta, es como que hay una forma social, un socialité, como era el programa de Telecinco, que se agranda, ¿no?, cada día más. Oye, cuéntanos, ¿cómo está siendo la vida de Daniel Sancho en la cárcel ahora mismo? Bueno, yo ahora os voy a contar, solamente quería hacer un comentario. La última persona familiar que ha visitado a Daniel Sancho en los últimos meses ha sido Silvia Bronchalo, al menos en un par de ocasiones. Desde la lectura de la sentencia, el 29 de agosto de 2024, se van a cumplir 2 años, Rodolfo Sancho no ha ido a Tailandia.
¿de acuerdo? Y ahora a partir de aquí hablamos de la cárcel. Es importante que esto quede claro, ¿no? Porque... Es decir, que Rodolfo no ha ido a visitar a su hijo ni una sola vez. Bueno, esto se comentó en muchas ocasiones. Es cierto que Rodolfo Sancho, pues vemos que estuvo trabajando, estuvo... Desde la lectura de la en esa sentencia serie. que le llegó a cadena perpetua, no ha vuelto a Tailandia. Ahora tiene, creo que las llamadas restringidas, creo que es una vez a la semana, una videollamada, y es la madre la que sí ha ido en avión hasta Suratani, que hay que ir a Bangkok, y la que sí ha estado allí unos días para visitarle. Digo, para que esto se sepa también. Yo no sé la relación que tienen entre ellos en privado, no tengo ahora mismo acceso a ello, pero sí os puedo asegurar que es la única persona de la familia que ha ido a verle. Joaquín, cuéntanos, ahora sí, ¿cómo es la vida de Daniel Sancho? Bueno, en este punto tampoco sabemos si Joaquín Campos tiene toda la información de la gente que ha ido a visitar a Daniel Sancho, si allí han ido amigos o ha ido algún familiar sin que nadie lo sepa, si Rodolfo Sancho ha ido y Joaquín Campos no lo sabe. Es que ¿qué iba a saber Joaquín Campos del entorno cercano de Daniel? Esa es la realidad. En la cárcel, ¿es una vida cómoda? ¿Es una vida dura? Bueno, a ver, vamos a separar los documentales y las películas que vemos sobre prisiones a veces de países de habla hispana en el continente americano. No hay bandas, no hay navajazos, no hay peleas, no hay grupos, pero sí que es una vida muy dura. En Asia no se rehabilita al preso, es un castigo constante. Y el castigo en Tailandia consiste principalmente en que te levantan a las 5:30, 6 de la mañana cuando amanece y te vuelven a meter en la celda a las 5:30, 6 de la noche cuando anochece. Y en esas 12 horas, salvo comer cuando te toca, una comida muy básica, ¿no? Y muy repetitiva, no hay prácticamente nada que hacer. O sea, no hay actividades como puede haber en una cárcel de España. Por supuesto, ninguna posibilidad de estudiar una carrera. Prácticamente no se lee, la televisión es una broma porque es un serial tailandés en tailandés. Y diríamos que el día a día es lo que siempre comentan presos que han salido. A nivel psicológico es durísimo porque pierdes el horizonte, pierdes el sentido de la realidad, no tienes de qué debatir, no tienes acceso a nada de lo que ocurre fuera. Bueno, hemos visto cómo es la realidad de las cárceles en Tailandia. Muchísimas imágenes que nos llevaban aquí a España. Una burrada. También ver como algunos presos, ¿no? Engrilletados. Es cierto que, por ejemplo, Ospina, que ahora vamos a ver una entrevista que le han hecho, una entrevista por aquí en un medio de comunicación, pues que se exaltaba, ¿no? A la hora de ver ese tipo de cosas que no se ven, ¿no? Desde España. Pues tenemos otra entrevista en esta ocasión en el debate, qué raro, Ospina y Joaquín Campos, y es que dicen, todavía quedan muchas incógnitas. ¿Cuáles son las incógnitas? ¿En torno al caso o lo que va a pasar con Daniel Sancho en prisión en Tailandia? O sea, ¿el traslado de Daniel a España es lo que queda una incógnita? ¿O hablamos del caso en sí, de la investigación? ¿Quedan incógnitas ahí en torno a la investigación? ¿O cómo es? Claro, Daniel Sancho se declara insolvente, pero la familia de él no está obligada ni nada a pagar. Bueno, llegará un momento que tanto se ha hablado en los medios de comunicación, en donde Daniel Sancho solicitará a las autoridades tailandesas cumplir el resto de su pena en España, y para ello hay 3 circunstancias que se tendrán que tomar en consideración. El primero, el arrepentimiento real y ese perdón por el asesinato. En segundo lugar, pues el transcurso del tiempo, y en tercer y último lugar, esa reparación económica del daño abonando esa responsabilidad civil. Por lo tanto, no sé si vamos a esperar 10 años para que llegue esa voluntad o tal vez en un brote de humanidad pues decide Daniel Sancho y su entorno pues efectivamente reparar y sanar económicamente a la familia Arrieta pues esa pérdida de un ser querido que ninguna cantidad de dinero va a recuperar, pero que habida cuenta las circunstancias pues son necesarias para salir adelante. Bueno, obviamente el acometido de Juan Ospina, lo que queda de lo que es su trabajo, ¿no? En torno al caso de Daniel Sancho es conseguir y alzar, ¿no? La voz en torno a esa cantidad que estaría pidiendo
la familia que necesitaría, después de no tener el sustento económico de una persona importante para ellos, como lo sería Edgon Arrieta, básicamente, bueno, la gente lo resume en que quieren el dinero, o sea, quieren la pasta, pero bueno, ahí lo vemos como, vamos, responsabilidad civil, vamos a hablarlo así como dice Juan Ospina, el arrepentimiento, el perdón, como siempre menciona, pero bueno, todo va en relación a esa responsabilidad económica que tendría que cumplir Daniel Sancho. En esta ocasión, bueno, hemos visto cómo le están pidiendo a la familia de Daniel Sancho que sea la que abone esa cantidad, esos, ¿cuánto era? Ciento y pico mil, ¿no? Más de 100.000 dólares que tendrían que abonar a la familia de Edgon Arrieta. Esto es lo que están pidiendo. Hemos visto cómo Daniel Sancho pues parece ser insolvente, no tendría esa cantidad y veremos qué pasa en ese sentido. A corto plazo entiendo que Daniel Sancho no va a cumplir condena aquí en España. Nosotros esperamos que pueda ser más de 12 años, que es el tiempo aproximado y similar con otro tipo de procedimientos, para que Daniel Sancho pues cumpla condena en Tailandia y en su caso, cuando solicite su traslado, pues efectivamente no ha llegado ese perdón ni esa reparación económica. Al no darse las circunstancias legales para ello, pues nos opondremos, ¿no? ¿Hay más probabilidades de que se quede en Tailandia de que venga a España? Bueno, a día de hoy y siguiendo el devenir de las circunstancias, yo creo que sí, porque no se dan los motivos que marca la ley para que esto se produzca, por lo tanto, por el bien de la paz de la familia Arrieta, yo confío y espero que pase el mayor tiempo posible de la pena en Tailandia. Bueno, al menos quedarían unos 8 años, según Juan Ospina, para que regresara a España. Lo he visto en otras entrevistas decir que seguramente vaya a volver más pronto que tarde, entonces no sé realmente cuánto tiempo piensan que va a estar Daniel en esa cárcel de Tailandia. Sí que es cierto que como ese recurso prospere, como la pena consigan que sea inferior a la que tiene a día de hoy de cadena perpetua y consigan una condena menor en torno a este recurso, bueno, evidentemente sería una noticia importantísima si eso se cumple así, y lleva ya 3 años, ¿no? 3 años en la cárcel, o sea, 9 supuestamente de los que le quedarían a día de hoy, según el abogado de la familia Arrieta, aunque en otros medios lo he escuchado decir que si 5, que si 8, bueno, cada vez dicen una cosa distinta. Yo no sé cuándo va a venir Daniel Sancho a España, pero eso es seguro, ¿no? Que va a venir. Para la familia de Edgon Arrieta que Daniel Sancho viniera a España a cumplir condena. Bueno, el hecho de que se encuentre en Tailandia significa paz, significa intentar sanar y tener tranquilidad mental, y todos sabemos que por el interés mediático de este procedimiento, si Daniel Sancho viene a cumplir su pena en España y con la legislación vigente, pues estoy convencido que al cabo de unos años lo veremos en libertad, y estoy también convencido que lo veremos seguramente en algún plato de televisión contando su versión de los hechos. Por lo tanto, eso genera un daño inconmensurable a la familia Arrieta y demuestra una vez más que las leyes no siempre están del lado de las víctimas, sino en muchos casos cerca de los verdugos. Bueno, no entiendo muy bien qué quiere decir aquí Juan Ospina, pero dice que el entorno de la familia Arrieta se sentiría muy mal porque él cree que Daniel Sancho va a venir a España y lo primero que va a hacer es dar una entrevista en un plató de televisión. O sea, no sé por qué él sabe esto, o si ha escuchado a alguna periodista o a alguien hablar con Daniel Sancho diciendo que lo primero que va a hacer cuando llega aquí es dar una entrevista en un plató, o sea que va a ganar muchísimo dinero yendo a una tele. No sé, me parece una cosa tremenda. ¿Va a pasar eso? O sea, ¿vosotros creéis que Daniel Sancho cuando venga a España va a dar una entrevista en televisión? Yo sinceramente creo que no va a suceder nada. O sea, yo no creo que Daniel Sancho hable más de lo que habla, ya sea con sus abogados o con
con su familia o sus amigos o lo que sea, pero no creo que vaya a hablar nunca más con periodistas o televisiones o ni que se vaya a sentar en ningún plató. Es que personalmente eso no lo cree nadie, yo creo. En el caso de Daniel, no sé si usted sabe en qué condiciones se encuentra ahora o cuál es su situación allí en Tailandia. Bueno, la verdad es que desconozco cuál es su situación actual en el régimen penitenciario. Nosotros lo que hemos intentado es hacer un seguimiento procesal a ese recurso de apelación con el equipo jurídico de Tailandia, los dos despachos de abogados que contratamos, uno en Bangkok y otro en Koh Samui, para dar un seguimiento a ese recurso de apelación que confiamos y esperamos pues confirme la sentencia condenatoria. No sé si quiere dar algún apunte más sobre este caso, ahora que han pasado 3 años. Bueno, fue un procedimiento muy intenso, muy duro, que se vivió de una forma totalmente inesperada cuando comenzó el juicio entre el mes de marzo y de abril del año 2024. Lo recuerdo pues de una forma muy emocionante a la hora de tener que interactuar con las diferentes partes del proceso. En primer lugar, la mayor dificultad fue contratar el despacho de abogados en Tailandia, primero en Bangkok, luego en Koh Samui. Posteriormente, pues ese interés mediático que suscitó, sabíamos que iba a tener un interés para la opinión pública, pero fue un interés mundial. Y para ello, pues tener que interaccionar y si uno hablaba a un medio de comunicación, tenía la obligación de responder también a otro para no desatender a los lectores o a la opinión pública de cada medio, y eso generaba pues un cansancio y un estrés que había que estar ahí para entenderlo. Luego, bueno, es cierto que Juan Ospina perdía la voz, así como ahora tengo yo la voz pues un poco tocada justo para este vídeo, pero yo recuerdo entrevistas de Ospina donde ya le fallaba la voz. O sea, es que estaba un minuto atrás estaba en Espejo Público, luego en Ana Rosa, luego bueno, en los programas de Telecinco, de La Sexta, o sea, estaban en todos lados. Era una auténtica bueno, era avasallante, ¿no? El mediatismo que tuvo el caso y ver 80.000 entrevistas de Ospina al minuto. Bueno, no sé si va a volver a tener un caso así en el abogado, ni tampoco nosotros por aquí, ¿no? Pero esa es la realidad, lo que queríamos comentar hoy, y esta exclusiva del entorno de Daniel Sancho, desde él rompiendo el silencio desde la cárcel, entre comillas, y puntualizando lo que él cree que fue esa denuncia de su madre a su propio padre. Después de lo que ha pasado mediáticamente con el caso de Daniel Sancho por ese juicio del padre y de la madre, Rodolfo Sancho y Silvia Bronchalo, unas denuncias que interpuso Silvia a Rodolfo por unos mensajes, vamos a hablar hoy de un par de exclusivas que han salido del caso. Por un lado, creo que ha hablado Juan Ospina, han hablado del recurso de apelación a su sentencia por el crimen de Edwin Arrieta, que por el momento no tiene la respuesta, y lo que han dicho los abogados de la familia Arrieta es que en este caso se esperaba contar con una respuesta ya, que no hay plazos todavía para que el tribunal lo resuelva, y está siendo algo bastante inquietante para la familia Arrieta, según lo expuesto por los abogados. Este medio de comunicación que ha colocado la noticia ha sido Pablo Polo, que fue un periodista que siempre sacó exclusivas en torno a Nilsson, bueno, al caso de Daniel Sancho en sí, toda esta parte legal que hubo después de la sentencia. Y se decía que Carmen Balfagón lo que dijo a este medio es que no había un plazo como tal, pero tenía una previsión de entre 6 meses y 1 año para que hubiese respuesta. Por el momento no había tiempo establecido en Tailandia. Hablando del caso de Daniel Sancho, un poco en relación a lo que ha pasado mediáticamente, que ha aparecido el padre, que ha aparecido la madre y todo lo que ahora vamos a comentar en relación a ese tema. Pero claro, Balfagón no descarta que pueda llegar relativamente pronto, ¿no? Estaba la posibilidad sobre la mesa de que llegase en unos meses o incluso en menos. Todo esto en los documentos que ellos plasmaron en unas 400 páginas que
Hemos comentado por aquí en varios momentos muchas de estas partes en torno al documental de HBO en donde hablaba Rodolfo, en donde hablaba el propio, una de las personas de la policía tailandesa, uno de los directores de la policía que tenía algunas declaraciones que quizás eran muy llamativas, para la defensa lo fueron, en donde pues ahí incurría algunas contradicciones en lo que estaba expuesto en el sumario del caso. Luego, por otro lado, hablamos de la acusación y la familia de Edwin. O sea, Juan Ospina lo que dijo es que se desconoce cuándo se va a poder saber esta sentencia, de la cual creo que muchísima gente está pendiente. Y lo que dijo él es que el descanso de los padres y de la hermana del cirujano colombiano era lo más necesario, sobre todo por la magnitud del caso en España, que no se ha podido cerrar el duelo, que la acusación particular ejercida en Tailandia por Metapong y Wanning, que era otra de las abogadas, consideraban que no había matices a una sentencia clara, tras haber podido acreditar que el asesinato de Edwin fue planificado. Bueno, así lo dejaba claro Juan Ospina, como siempre cree en esto, que el crimen estaba premeditado por el propio Daniel Sancho, aún sin tener esta sentencia. Y otra de las cosas que ha dicho Marcos García Montes, que ahora vamos a ver, que estamos hablando de, Alfagón ha dicho una cosa, Ospina ha dicho otra, pues Marcos García Montes ha hablado también con este medio de comunicación, con Pablo Polo, y le ha dicho que estaban valorando si denunciar o no a Silvia Bronchalo, y parece ser que Rodolfo Sancho no va a tomar medidas legales en contra de Silvia por su hijo Daniel, solo por él, porque está ahora mismo en Tailandia, tiene un problema gordísimo y parece que no va a tomar medidas en torno a esto. Bueno, hoy estoy con gafas de sol, voy a empezar a hacer algunos vídeos que grabemos también así, básicamente habrá un montón de vídeos grabados sin ellas y otros que sí, no lo hago por otra cosa que por los ojos, por los focos y tal. Básicamente, pero bueno, por si alguien me lo pregunta, que sé que va a haber mucha gente. Vamos a ver qué nos dicen en estos programas en televisión, directo al grano, que han hablado también con Joaquín Campos. ¿Qué ha dicho este señor nuevamente? Lo invitan a muchísimos programas, a ver. Lo que quiso hacer con eso fue darle un consejo. Lo que dice Silvia es que eso no es así, que lo que quiso hacer es, claro está, insultarla. Ese es el kit de la cuestión, la razón por la cual estamos acá, la razón por la que hoy fue el juicio y la razón también por la que ellos estuvieron justo en esta misma zona sobre las 10 de la mañana, caminaron estos metros antes de ingresar por separados a este juicio, al cual la prensa estuvo a escasos minutos de poder ingresar hasta que una de las partes dijo: no queremos aquí presencia de la prensa. Esperamos la salida de ellos, hablamos y atención al contenido que tenemos. Mucha gente se puede estar preguntando desde cuándo viene esto, algunos otros, qué ha ocurrido hoy y cómo va a seguir. Todas esas respuestas están en el siguiente informe. ¿Pero estás tranquilo? ¿Cómo te preparas? Totalmente tranquilo. ¿Reconoces los hechos? Ese mensaje, sí. Tranquilo y reconociendo los mensajes, así entraba Rodolfo Sancho al juzgado de Alcobendas para responder a... Reconocer los hechos, o sea, como... no sé, tremendo, ¿no? ...del delito de vejaciones del que le acusa su exmujer, Silvia Bronchalo. ¿Qué quieres conseguir con este juicio, Silvia? Quiero que me respeten. Un proceso que arrancó en febrero de 2024, a raíz ¿Qué dijo? Que la respeten. de un tenso intercambio de mensajes. El motivo, las condiciones de su hijo, Daniel Sancho, en una prisión de Tailandia 2 meses antes de que fuera juzgado por el asesinato de Edwin Arrieta. Creo que he puesto bastante más en comida que tú, ni sé lo que tú te gastas. Si no sabes lo que me gasto en comida es porque no escuchas, porque te lo he explicado varias veces, pero no me sorprende, porque la mitad de las veces ni te acuerdas de lo que dices. No me gustan tus nervios, tu histeria y la rabia esa que tienes dentro. Sinceramente, prefiero volver a lo de antes y que no tengamos ninguna comunicación. Una conversación que subió de tono hasta estallar. Bueno, bastante claro Rodolfo Sancho, creyendo que lo mejor para él y para ella era que no volviesen a hablar, que no volviesen a tener contacto. Y por cierto, esto seguramente nunca nadie te lo ha dicho, pero yo sí te lo voy a decir. Tienes bipolaridad y tiene tratamiento. No me vuelvas a insultar. Fue la última comunicación entre ambos. Esa misma tarde, Silvia decidió denunciar a Rodolfo por vejaciones y maltrato psicológico. Desde entonces, Bueno, como tal, el mensaje no sería un insulto. Si nos ponemos quisquillosos, no lo sería, ¿no? Como tal.
Pero bueno, ya hemos visto que había un toma y daca en esos mensajes. Era una discusión y poco más. O sea, no sé qué quería llevar con esto, pero bueno, nosotros ya hemos dicho nuestra opinión acerca de todo esto. Os puede parecer mejor o peor Rodolfo Sancho, lo que queráis, pero es un caso que bajo mi punto de vista tiene poco sentido y poco recorrido, la verdad. El caso ha experimentado diferentes decisiones judiciales. En primera instancia fue archivado tras concluir la jueza que las expresiones no acreditaban un posible delito de violencia de género. Pero Bronchalo recurrió ante la Audiencia de Madrid, que estimó parcialmente sus argumentos. Ordenó sentar a Sancho en el banquillo por el presunto delito leve de vejaciones que ahora se juzga. Después de haber sido acusado de violencia de género, de maltrato psicológico continuado, de vejaciones, resulta que hoy estoy aquí única y exclusivamente por un mensaje de WhatsApp. Y defenderé siempre que, a pesar de ser en una conversación acalorada, este mensaje es claramente un consejo. Si yo hubiese querido vejar a la señora Bronchalo, hubiese dicho algo mucho más soez, como eres una loca de mierda. Incluso si yo hubiese dicho eres una maldita bipolar, sería un insulto y yo entendería que es un insulto. Es la confianza de Sancho. Bueno, también he visto a Teresa Bueyes diciendo que quería, vamos, que si ella fuese como abogada de Silvia Bronchalo, que emprendería nuevamente acciones legales contra Rodolfo por estas consideraciones que dijo aquí a la prensa, a la puerta de este juicio. Y bueno, que realmente lo que se estaba interpretando es que le ha querido volver a insultar, nuevamente haciendo pasar como que era un consejo, como que era un ejemplo. La verdad, me parece que es como... Es que es imposible, o sea, determinar esto es como, bueno, es que yo pienso que esto es un insulto. No, pero es que yo creo que es un ejemplo. Es que, ¿dónde vamos a parar? A la salida del juzgado. ¿Sentís que la justicia va a estar a favor? Espero que sí. Visión que contrasta y mucho con la de su exmujer. Silvia, ¿cómo ha ido? ¿Cómo fue? Lo que tenía que decir, pero me han vuelto a insultar otra vez en sede judicial. Delito que podría conllevar una multa, trabajos para la comunidad e incluso arresto domiciliario, pero nunca una pena de prisión. Joaquín Campos, tú conoces bien la dinámica familiar y la tensión a la que se han visto sometidos desde la detención de su hijo Daniel en 2023, ¿no? ¿Qué elementos clave están analizando en el juzgado? Buenas tardes. Yo creo que tenemos que retrotraernos anteriormente a estos desgraciados insultos, que es que tenemos que recordar que durante un caso tan importante como es que a tu hijo le puedan conceder una pena capital, que al final se redujo a una cadena perpetua, Silvia Bronchalo fue ninguneada por Rodolfo y su equipo de abogados. Nunca la tomaron en cuenta, ni le dejaron opinar, ni le explicaron la tendencia de lo que iban a preparar, cómo querían defender a su hijo. Tenemos que recordar que además a esa traductora que sustituyó a un abogado, y no sabemos por qué, a Alice, tampoco se le pidió permiso u opinión a la madre, y creo que la madre de Daniel también tenía que haber opinado, y creo que todo eso se ha ido gestando durante estos meses, año y pico, y bueno, la consecuencia es esto, que están en los juzgados. Hay que recordar también que el día de la lectura de la sentencia, esto es muy importante, Silvia sí expresó levemente ante los micrófonos, saliendo del juzgado, bajando de Cosa Muy esas escaleras, y explicó claramente que no le preguntaran nada, que era a su padre el que había tomado todas las decisiones de por qué se había llevado a su hijo a una cadena perpetua, porque ella no tuvo nunca la capacidad de opinar. Joaquín, y estábamos hablando precisamente de ese desencadenante, ¿no? de que Daniel Sancho esté cumpliendo cadena perpetua en Tailandia. ¿Qué sabemos? ¿Qué sabemos de él? Bueno, pues sabemos que está en unas condiciones complicadas, como son las cárceles en Tailandia, ¿no? Que se han intentado contar muchas historias y que se está esperando ahora, además, el resultado de una apelación en donde incluso podría acontecer el que la pena se elevara, o al menos en la indemnización, por culpa del contenido de la misma, donde se sigue ejerciendo una acusación brutal contra la policía tailandesa, a la que se intenta se le intenta explicar que o se inventó pruebas o falsificó declaraciones oficiales, lo cual ya se dijo en el juicio inicial y conllevó esa cadena perpetua que casi fue una pena capital. Entonces diríamos que Silvia Bronchalo está en su derecho. Bueno, falsificó pruebas la policía tailandesa, metió declaraciones de Daniel Sancho falsificadas.
Bueno, parece que todo eso está bastante claro. Lo que piden es una nueva celebración de un juicio, puertas abiertas, que la prensa pueda entrar, lo cual creo que a la mayoría de nosotros, periodistas, youtubers y demás, es algo que pedimos, evidentemente, porque en ese juicio, bajo mi punto de vista, pasaron cosas bastante raras. Es como que parecía que primero iba para un lado, ¿no? Hubo un momento de juicio como que realmente pareciese que se daba un vuelco y el caso de Daniel Sancho, o la defensa del mismo, podría llegar a ser otra. O sea, se llegó a pensar esto en un momento, ¿no? Incluso cuando el fiscal dijo aquella famosa frase, ¿no? De que no se iba a poder probar la premeditación. Así que con las pruebas que había, nosotros ya lo dijimos al inicio, era prácticamente imposible, era una cosa dificilísima que se pudiese probar una premeditación en torno a las pruebas que recogió la policía tailandesa. Es que intentaron montar un caso con pruebas que ellos mismos inventaron. Y entonces ahí, claro, realmente es muy fácil, ¿no? Entre comillas, decir, bueno, es que esto es de aquí, esto es de allá. Si es que no tuvieron ni que hacer nada, o sea, ellos mismos crearon una cronología de hechos, unas pruebas que se inventaron, y luego podemos llegar a decir, no, es que Daniel Sancho sí que es culpable porque yo creo que esto, porque, bueno, este señor ya no quería estar con él. Bueno, podemos llegar a debatir el caso como queramos, pero que la policía hizo unas cosas que no son normales dentro del caso de Daniel Sancho, pues creo que eso no lo duda nadie, ¿no? Y luego, bueno, ellos piden... Hay varias peticiones nuevas en ese recurso de más de 400 páginas, un nuevo juicio completo en el Tribunal de Primera Instancia. También piden la participación de varios policías, varios testigos directamente relacionados con el caso. El coronel que antes os decía, ¿no? Antes decía director, bueno, Paisán, ¿no? Que estaba presente en la primera declaración de Sancho en la comisaría de Koh Phangan, que no fue llamado para declarar en el juicio. También el otro, el James, que bueno, el juez, según la defensa, dijo ahí una frase en el juicio tremenda de si este señor está aquí, pues lo tenemos que meter en la cárcel. Hay una serie de cuestiones en torno al caso muy, muy llamativas, y que creo que, bueno, de ahí obviamente se tienen que agarrar los abogados, ese es su trabajo, y tampoco no entiendo lo que dice, ¿no? Joaquín Campos de... Es que ya no hay que hacer esto, no hay que hacer lo otro. Bueno, entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? O sea, no hay que hacer nada. O sea, los abogados que no trabajen ni hagan nada, ¿no? De intentar defender no solo a su hijo, sino una estrategia que ya sabemos que ha sido equivocada y errada. Y de paso, si hay insultos en lo personal y vejaciones, pues aquí tenemos todo, ¿no? Pues Joaquín Campos, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Un abrazo. Bueno, si hay vejaciones lo tendrá que decidir un juez. Por el momento parece que no ha podido verse de esta manera, con lo cual no habría ningún tipo de vejación. Otra cosa es lo que considere la presunta víctima de esas vejaciones, que sería Silvia Bronchalo, pero en estas cuestiones por el momento parece que se ha rechazado un presunto delito en torno a Rodolfo Sancho, con lo cual por el momento no sería culpable, no habría ningún tipo de vejación de manera oficial y ningún tipo de maltrato. Bueno, dicho esto, vamos con las declaraciones de Marcos García Montes, que también ha estado hablando con Pablo Polo, con este periodista, y parece que le ha preguntado acerca de la sede judicial, ¿no? Todo esto, bueno, a raíz de lo que vimos de las declaraciones del mismo, que salían ahí en varios medios de comunicación. Bueno, él citaba la frase de esto seguramente nadie te lo ha dicho, bipolaridad y demás, que bueno, es la típica frase. Y él dice, lo más importante es que después de que yo interrogué a Silvia Bronchalo y a Rodolfo durante más de una hora, la fiscal entendió lo que estamos enjuiciando, que es simple y llanamente el tema de la bipolaridad. Y se intentaban meter muchas más cosas que estaban fuera ya de este tema.
El abogado dice que hay 3 puntos de inflexión muy importantes. El auto de la jueza y que ratifica la Audiencia Provincial de Madrid dice clarísimamente que cómo se le ocurre denunciar violencia vicaria cuando el hijo tiene 30 años. También dice que no eran creíbles sus manifestaciones ni las de su testigo, una de sus mejores amigas que salió ahí con ella. Y el tercer punto es que después de cederle a la madre la guardia y custodia de Daniel en el año 2005 se modifica la petición de él porque su relación con su madre no era nada buena. Y así lo hace ver la jueza porque explora al menor. Bueno, luego vamos otra persona que sería Luis Ignacio Ramírez, representante legal de Silvia Bronchalo. Era una función que como tal ejercía Carolina Castro, que fue la primera abogada que hizo la primera denuncia que fue archivada. Y al no haber podido aportar otras supuestas conversaciones, se dice que se alejó del caso. García Montes confirma que se emprendieron acciones legales contra esta abogada, no contra Silvia, y dice, no iba a actuaciones judiciales porque estaba en televisión y ahora ha desaparecido. Es cierto que hace bastante tiempo que no la vemos a esta señora, a Carolina, ¿no? Que realmente ella fue la que sacó la exclusiva de la denuncia fue la propia Carolina, ¿no? Que yo decía, pero ¿qué está haciendo Silvia? Porque cuando vimos la denuncia yo decía, pero ¿qué hace Silvia Bronchalo? O sea, a 4 días de empezar el juicio denuncia al padre de Daniel Sancho, a Rodolfo Sancho, y lo hace público aquí. No sé, me parecía una animalada, no entendía nada de lo que estaba pasando. Y ahora vemos que esta señora, que fue su abogada, Carolina, que dio allí unas declaraciones impresionantes, ahora está desaparecida de la televisión y denunciada por el propio Rodolfo Sancho. Brutal, la verdad. Y bueno, luego García Montes dice que en cuanto a la supuesta falsedad testimonial que estaban valorando, y Rodolfo Sancho dice que no va a tomar medidas contra su madre por su hijo Daniel Sancho, porque no quiere intoxicar mucho más esta relación. Y dice, ella no le dijo a su hijo que había puesto una denuncia a su padre por violencia de género, y fue su padre quien se lo contó. Bueno, esto ya lo había contado en su momento, esto ya lo dijo el propio García Montes. La verdad, unas declaraciones también bastante importantes las del abogado de Rodolfo. Luis Fer. Yo lo que voy a decir no es una opinión, es una información que nos ha transmitido el abogado de Daniel Sancho. Él nos dice, de Rodolfo Sancho, y también abogado de Daniel Sancho. Él nos dice que el que está en prisión, el hijo de Rodolfo Sancho, apoya en primer lugar a su padre y respalda a su padre. Hoy la Fiscalía ha pedido que se archive la denuncia interpuesta por las mujeres de Daniel Sancho contra él. Y nos ha subrayado el abogado de Rodolfo Sancho, Marcos García Montes, que lo que pedía la acusación, las mujeres de Daniel Sancho y las mujeres de Rodolfo Sancho contra él, era una multa de 50 euros por 3 meses y trabajos en beneficios de la comunidad. O sea, que se enfrentaba a un delito leve de vejaciones en el juicio. ¿Cómo? ¿50 euros? ¿En serio? No puede ser, ¿no? Todo este circo por 50 euros no me lo creo, ¿no? De hoy. Sí, tal y como hemos explicado, pues bueno, atentos al titular, el celador de Olot. Bueno, pues esto es lo que comentaban aquí en televisión acerca de la denuncia de Silvia Bronchalo a Rodolfo. Queríamos comentar un poco todo lo que pasa en torno a esa sentencia por el crimen de Edwin Arrieta, que por el momento no tiene respuesta, que han hablado absolutamente todos los abogados. Queríamos dar un poco de detalle sobre esto, que es algo de lo cual creo que mucha gente tiene como en mente, pero que se están preguntando qué está pasando, ¿no? Porque ya hace unos meses empezábamos a hablar de esto. Hablamos con Balfagón, decía que dentro de muy poco podría llegar a estar esta sentencia, y hoy vamos a quedarnos en esta parte. Y bueno, como siempre yo os pregunto a vosotros cuál es vuestra opinión de todo esto y de estas secuelas de todo el caso de Daniel Sancho, que actualmente está encarcelado en esa cárcel de Surat Thani en Tailandia.